Buenas noches, espero que se encuentren bien. Este tiempo pues me ha tocado estar con ustedes y vamos a meditar un tema muy importante, un tema que en sí Dios puso en mi corazón estudiarlo con ustedes. Vamos a hablar acerca de el temor de Dios. Creo que todos hemos escuchado esta frase y dice en Proverbios 9:10, dice que la sabiduría comienza con el temor del Señor. Aprender acerca del santo es tener inteligencia. Es decir, para nosotros obtener sabiduría, el primer paso es tener temor a Dios. La sabiduría comienza con el respeto al Señor, dice otra traducción, o con el temor al Señor. Es decir, el primer paso para ser sabios es cuando comenzamos a tener temor a Dios. Ahora, ¿de qué temor me habla la Biblia? El temor que nos expresa aquí no es un temor de miedo, de terror, de pánico. No es un temor que me despeluco, me desespero, no. El temor que habla la Biblia, el temor a Dios, es sentir esa admiración por Dios. Es sentir ese temor a Dios por lo que Él es, por lo que Él ha hecho y por lo que Él sigue haciendo. Es un temor que tiene que ver con respeto a Dios, con admiración, con adoración. Es un temor que me lleva a confiar en Él, por lo grande que Él es, por su magnitud. Si ustedes estudian el libro de los Salmos, hay muchos salmos donde el rey David expresa la grandeza de Dios. Tú eres el rey de la tierra, tú eres el Dios de la tierra, que las naciones se postren delante de ti. En fin, si ustedes meditan en los salmos, pueden ver que David entendía esa parte, porque las palabras de adoración que David expresa son unas palabras de admiración a Dios que encierra un temor por lo grande que Él es, por lo bueno que Él es. Hay unos salmos donde David está pasando por una situación difícil y dice: clamé al Señor, invoqué al Señor, pero sé que Él me escuchará desde su monte santo, sé que Él me escuchará desde su tabernáculo, sé que el Señor se levantará a favor mío y Él vencerá a mis enemigos. En fin, esas palabras expresan una reverencia a Dios, expresan la grandeza de Dios. Esas palabras nacen de un corazón que tiene temor a Dios. Y una de las formas que nosotros expresamos nuestra admiración a Dios, nuestro respeto, es cuando expresamos lo que Él es, expresamos lo que Dios hace. Entonces, cuando la palabra nos habla de el temor, el principio de la sabiduría es el temor al Señor, nos habla de un temor reverente, de un temor admirable, de un temor que entiende la grandeza del Señor, ¿ok? Y en la Biblia vemos muchos personajes que temieron a Dios, pero me gustó esta parte en el libro de Job, donde Dios se expresa de Job. Aquí dice en Job 1, dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y
era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo Dios lo califica? Como un hombre perfecto. ¿Por qué perfecto? Porque estaba en el camino del Señor. Es decir, cuando nosotros estamos buscando a Dios, estamos buscando el camino de la perfección. No somos perfectos, pero estamos buscando el camino de la perfección, es decir, el camino de Dios. Recto, temeroso de Dios. Es decir, para Dios, Job era un hombre que tenía ese temor que Dios quiere que usted y yo tengamos. Dice, y apartado del mal. Es decir, Job tenía un corazón y en su corazón había ese temor a Dios. Una cosa es hacer las cosas que tengo que hacer, si usted sirve en la iglesia o en fin. Una cosa es hacer algo porque una persona me lo pide y otra cosa es hacerla porque tengo el temor de Dios. Ahora, ese temor en nuestro corazón, ese temor a Dios que debe ser de admiración, de reverencia, ese temor que debe haber en cada uno de nosotros, esa palabra temor está conectada a muchas bendiciones. Hay muchas bendiciones, hay muchas bendiciones que Dios tiene para aquellos que le temen, ¿ok? Pero temor en la forma correcta. No temor de miedo, temor de que me voy al infierno, o temor por fobia, no. Esa palabra temor está conectada a muchas bendiciones, pero temor cuando yo entiendo que tengo que adorar a Dios, que yo le temo por quién es Él. Y vamos a ver algo en Salmos 34, dice en Salmos 34:9, vamos a leer, dice: todos ustedes, los que temen al Señor, porque nada les falta a los que lo respetan. Es decir, para aquellos que temen a Dios, dice el Salmo, pues nada falta a los que le temen. Es decir, cuando usted y yo tenemos ese temor correcto hacia Dios, cuando usted y yo tenemos esa admiración correcta, esa reverencia ante Él, dice aquí que a los que le temen no les hará falta nada. Puede que usted no tenga trabajo, puede que usted, en fin, no tenga, una fuente de ingreso segura, pero cuando usted teme a Dios, la provisión viene de donde usted menos se lo espera. Dios provee, Dios sostiene, y dice aquí, nada le falta a los que le temen. Esto me hace ver de que Dios sostiene a los suyos, de que a los que buscan a Dios, de que las personas que tienen ese temor correcto hacia Dios, Dios suple sus necesidades. Dios se encarga de sostenerlo, de que nada les haga falta. Muchas veces nos encontramos en situaciones donde usted puede tener todo lo material, pero le falta el gozo, le falta la paz, le falta la tranquilidad. En fin, puede haber una necesidad material, también puede haber una necesidad espiritual. Pero cuando vamos a la palabra, dice aquí, a todos ustedes los que temen al Señor, nada les hará falta. Amén.
Vamos a ver otro verso aquí mismo en el Salmo 34:7. Tengo otra traducción, dice: el ángel del Señor monta su campamento alrededor de su gente fiel y la protege. Hay una traducción que dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es decir, cuando hay un temor correcto hacia Dios, ¿qué es lo que sucede? Dios activa su ángel a nuestro favor. Me gusta esta traducción porque dice: el ángel del Señor monta su campamento alrededor de su gente fiel. Es decir, estamos cercados, estamos resguardados. Y dice aquí: alrededor de su gente fiel y la protege. Es decir, hay protección de Dios cuando tenemos ese temor. Y dice en el verso 8: saboreen al Señor y vean lo bueno que es Él. Afortunado el que confía en Él. Es decir, vean, hay una traducción que dice: gustad y ved que Jehová es bueno. Es decir, Dios es bueno. Para nosotros es más fácil ver la bondad de Dios cuando todo está bien. Pero cuando tengo una dificultad, cuando tengo un problema, cuando tengo una enfermedad, es difícil creer que Dios es bueno. Pero aún en esas situaciones, Dios obra a nuestro favor. Vamos a continuar. Salmo 25:12. Dice: el Señor guía a quien le teme y respeta. Lo guía por el camino que conduce a Dios. Hay otra traducción que dice: ¿quién es el hombre que le teme a Jehová? Pues Él le enseñará el camino. Cuando nosotros nos congregamos, nos reunimos, sea en la iglesia, sea en un discipulado, ¿cuál es esa meta? ¿Cuál es ese fin? El fin no es venir a conversar con las comadres, con los amigos. Es bueno tener hermandad, pero ¿cuál es la meta principal? La meta principal por la que usted va a una iglesia, por la que usted va a un discipulado, es conocer a Dios. Esa es la meta principal. Cuando usted va a una congregación, cuando usted se reúne en un discipulado, cuando usted tiene su mentor, ¿cuál es mi meta principal? Conocer cada día más a Cristo, que Cristo sea revelado en mí. Cristo se revele a mi vida, que yo pueda entender sus planes y sus propósitos. Lo demás es secundario. Lo demás Dios lo añade, pero la meta principal es conocer a Dios. Y este texto dice: ¿quién es el hombre que teme al Señor? Si usted y yo tenemos el temor correcto, no vamos a estar dentro de una iglesia perdidos. ¿Por qué? Porque dice aquí que Dios mismo le enseñará el camino. Hay un verso que dice que hay muchos caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuál es nuestra misión? Orar a Dios para que Él nos revele el camino correcto. Porque hay muchas cosas que nos pueden parecer buenas, pero al final no lo van a hacer como nosotros lo veíamos. Y en esta parte me habla de una intimidad de Dios con la persona que lo busca, con la persona que le teme. Porque dice: ¿quién es el hombre que le teme a Dios? A él Dios le hará conocer el camino. Su propósito y mi propósito no es ser un religioso más. Su propósito y mi propósito no es, perdónenme la expresión, calentar la banca el domingo en la iglesia. Para eso Dios no nos llamó. Nuestra misión, nuestra visión es especial, nuestra meta
al congregarnos es conocer a Dios, es buscar a Dios, es tener intimidad con Dios. Y cómo Dios nos va a mostrar su camino, cómo Dios nos va a revelar los misterios, cómo Dios nos va a revelar cosas de las que Él nos quiere hablar, si no es cuando le tememos y lo buscamos. Amén. Entonces, es muy importante entender que cuando usted se congrega, cuando usted está en un discipulado, su meta principal es conocer a Dios. Lo demás es secundario. Vamos a continuar en Salmos 31. Salmos 31, 19. Dice: «Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres». Cuán grande es la bondad que Dios tiene reservada. La bondad, lo bueno que Dios quiere mostrar, pero ¿para quiénes? Para los que le temen, para aquellos que tienen un temor correcto delante de Dios. Vamos a continuar en Salmos. Salmos 103, Salmos 103, 13. Dice aquí: «El Señor es tan bueno con quienes». ¿Con quiénes Dios es bueno? El Señor es tan bueno con los que lo respetan, dice aquí. Otra traducción dice: el Señor es tan bueno con los que le temen. Se complace Jehová de los que le temen, como un padre con sus hijos. Es decir, como un padre se complace con los hijos, así se complace Dios con los que tienen un verdadero temor, un verdadero respeto, una verdadera admiración. Ahora, ¿por qué me enfoco en esto? Porque la Biblia dice que una de las cosas más engañosas que existe, aparte de nuestro adversario, es nuestro corazón. Y muchas veces nosotros pensamos que con ir a una iglesia estamos temiendo a Dios porque estamos cumpliendo. Pero ese es un temor errado y muy equivocado, porque aquí nos está hablando de un verdadero temor que nace desde el corazón. Es decir, en la congregación hay mucha gente, pero no todos tienen o no todos tenemos el temor correcto, el verdadero temor que Dios quiere que tengamos. Si usted y yo tenemos un verdadero temor a Dios, Dios mismo se va a encargar de hablarnos, de guiarnos, de direccionarnos. Cuando hay ese verdadero temor, ese temor es lo que hace que yo busque a Dios, que yo lo adore, que trate de hacer lo poco que puedo hacer, pero de la mejor manera, porque hay un temor reverente, hay un temor que me habla de admiración a Dios, hay un temor que me habla de que yo hago algo por respeto a Él, por venerarlo a Él, por admirarlo a Él, por adorarlo a Él. Es un temor correcto. ¿Cuál es el temor incorrecto en nuestro corazón? Cuando hacemos las cosas porque alguien me lo dice, porque alguien me lo pide, porque no tenía nada que hacer en la casa, o porque, en fin, tenemos muchas excusas, muchas cosas, pero el temor correcto nace
en nuestro corazón. El temor correcto es algo que me lleva a admirar a Dios por lo que Él es, más que por lo que Él hace. Muchas veces nosotros, estaba hoy día escuchando algo y me pareció muy importante cuando habla de que el pueblo de Israel iba siendo guiado por Moisés. Pero en la tierra prometida solamente entraron 2 de tanta gente. Y decía este predicador, la gente en este tiempo adora por las cosas que ve, que Dios hace. En aquel tiempo el pueblo veía milagros. Usted sabe los milagros que Moisés hizo. Pero cuando no veían que Dios no hacía nada, comenzaban a renegar. Como algunos por ahí somos a veces medios renegados. Cuando Dios no hace lo que yo quiero, como yo quiero, y comenzamos a renegar. Más o menos así de ese tipo era el pueblo. Hacían un milagro, Dios les daba comida, ellos adoraban, pero cuando ya no veían nada, ellos contendían, reclamaban. Y algo así es lo que pasa en este tiempo. Que muchos adoramos a Dios por las cosas que Él hace. Pero cuando ya no vemos a Dios obrar, cuando vemos que de repente ya no sucede, cuando vemos que no pasa, dejamos de creer. Porque muchas veces adoramos a Dios no por quién es Él, sino por lo que Él hace. Es decir, estamos adorando por las cosas que vemos que Él hace, pero cuando vemos que Dios no hace, Dios no responde, Dios no obró, Dios no hizo como yo quise, entonces comienzo a echarme para atrás. Y eso tiene que ver con el tipo de temor que hay en mi corazón. Porque el verdadero temor que está sembrado en nuestro corazón adora a Dios, respeta a Dios y admira a Dios por lo que Él es, aún más que por lo que Él pueda hacer. Amén. Entonces, este ha sido el mensaje en este tiempo y que Dios les bendiga.